Hola, buenas tardes. Bueno, voy a presentar el caso práctico. Tenemos un problema que voy a empezar a dar los datos. Nuestro empleado se llama Juan Pérez. Nos dice que su descanso en la semana son los jueves de cada semana. Su sueldo diario es de 335 pesos. Tiene un aguinaldo de 32 días. Tiene vacaciones por 25 días. Tiene una prima vacacional del 43%. También le dan vales de despensa, 1.500 pesos mensuales. Cuenta con servicio de comedor, solamente la comida del mediodía. Acá de este lado tenemos la ayuda de transporte, que es el 3% del salario diario, sin requisitos. Y cuenta con gratificaciones de abril, que son 12.500, y con el premio de producción de mayo de 3.500. Entonces vamos a sacar el salario diario integrado. Ese primero, el paso 1, hay que sacar el factor de días de vacaciones. Eh, Tenemos que poner el saldo diario por los 25 días que nos dice que tiene de vacaciones. Entonces esto nos da 8.375 entre los 365 días que tiene el año, y eso nos va a dar a 22.95. Ese es el primer factor que tenemos. Después, el segundo paso, tenemos que sacar los elementos fijos del salario, que como elementos fijos del salario tenemos la prima y el aguinaldo, que ya nos los dio también acá en los datos. De la prima vacacional, recordamos que es el 43%. Entonces ya teniendo el factor de los días de vacaciones, que son los 22.95, entonces le sacamos a esos el 43%, que va a ser un 9.87. Después tenemos el aguinaldo, que acá como nos dice que son 32 días. Entonces el aguinaldo es el saldo, el salario diario, perdón, por los 32 días, y nos va a dar 10.720, pero eso lo vamos a anualizar, ¿verdad? Entre los 365 días que tiene el año, y nos va a dar 29.37. Es el factor del aguinaldo. Y después el paso 3 es sacar los factores de las otras percepciones que tiene, además que no son fijas. El primero es los vales de despensa, que nos menciona que son 1.500 pesos mensuales. Entonces sacamos entre 30 días y nos dan 50 pesos. Luego tenemos la ayuda de transporte, que son 335, que es el salario diario, que nos dice que es el 3% del salario diario. Entonces se le saca a esos 335 el 3%, que son 10.05 diarios, lo que le dan al trabajador. También tenemos el premio de producción, que son los 3.500 entre los 30 días. Nos va a dar 116.67. Recordamos que todos lo estamos poniendo en saldo diario, porque queremos sacar eso, ¿verdad? El saldo diario. Entonces todo va, por eso lo estoy sacando en diario. Sigue la prima dominical, porque como nos dice, su día de descanso son los jueves. Entonces esto quiere decir que los días domingos él trabaja, y por ley el trabajador que labore en domingo tiene que tener una prima dominical. Y la prima dominical, según la ley, es el 25%. Entonces, la prima dominical son 83.75, que es los 83.75 es el 25% de los 335 pesos de salario que él gana diariamente. Entre los 30 días son 116.67. Y el servicio de comedor, que nos menciona en la ley del IMSS, aquí está, aquí abajo. En la ley del IMSS, en el artículo 32, nos menciona que si le damos al trabajador una o dos comidas al día, el salario diario es el 8.33% del salario diario, lo que equivale a esa comida que le estamos dando. Entonces al trabajador, a Juan, le dan mediodía, la comida de mediodía. Entonces el salario diario entre los 8.33% da 27.91. Entonces ahora, para poder sacar el salario diario, sumamos todas esas cantidades que ya sacamos previamente. Entonces tenemos los 9.87 que son de la prima vacacional, más lo del aguinaldo, que son 29.37,
más los vales de despensa, que son 50 pesos, más la ayuda de transporte, más el bono de producción, que son los 116.67, la prima dominical, que es 11.97, el servicio de comedor, que son 27.91, más los 335 pesos del salario diario. Eso nos va a dar una suma de 590.82. Es el salario diario que va a percibir el trabajador ya con todas sus percepciones. Bueno, seguimos ahora con el salario base de cotización. Hay que sacarlo. Ese primero nos pide sacar lo de los primeros 2 meses antes, que es marzo y abril, porque nos pide el salario diario de mayo. Entonces, tenemos de marzo y abril. Aquí tenemos el primer importe que tenemos que poner, es el importe variable del mes. En los datos no nos pone nada del mes de marzo, entonces ponemos que es 0. Más el importe del segundo mes, que el segundo mes es abril, y en los datos sí nos da que en el mes de abril tuvo una gratificación por 12.500. Entonces 12.500. Esto da al total de variables del bimestre, que pues nos va a dar los mismos 12.500. Después se va a dividir entre los días de salario. Entre marzo y abril tenemos 61 días, ya que marzo tiene 31 y abril tiene 30. Entonces es entre 61 días. Esto nos va a dar el salario diario promedio, que son 205. ¿Ok? 205 es lo que nos va a dar el salario diario promedio. Después, ahora para sacar el mes de mayo, ahora sí, seguimos con la primera, es el salario diario variable, que es lo que nos dio primero aquí, ¿verdad? O al último más bien. Son los 205. Después sigue más el salario diario fijo, que son los 590.82, que primeramente anteriormente ya habíamos sacado. Entonces ponemos los 590.82. Nos va a dar igual al salario diario mixto, que son 795.74. Y por los días que tiene el mes de mayo, que son 31 días. Entonces son 31 días. Esto nos va a dar el salario base de cotización, que son 24.667.96. Eso es también para sacar el tercer trimestre, entonces podemos sacar el mes de junio también. Aún y cuando solamente nos están pidiendo el mes de mayo, pues vamos a sacar el mes de junio para que esté completo el ejercicio. Entonces tenemos de salario diario igual 205 más los 590 que ya nos habían salido. Es el salario diario fijo, es igual a los 795.74, pero aquí lo que va a cambiar van a ser que junio trae 30 días nada más, entonces solamente va a ser por 30 días. Esto va a ser 23.872.22 en el mes de junio. Este va a ser su salario base de cotización, pero el que nos importa ahorita es el mes de mayo, que son los 24.667.96. Entonces ahora vamos a seguir con sacar el IMSS, la cuota del Seguro Social, la patronal. Bueno, seguiremos con la cuota del IMSS. Esto tenemos el sueldo base cotización, que son 24.667.96. Recordemos que esto es mensual. El diario de eso son 795.74, que lo usaremos para sacar lo siguiente. Se dice que el valor de la UMA son 89.62 y la cuota no debe de... Perdón, la cuota no. El sueldo, si rebasa 3 veces el valor de la UMA,
el excedente que quede de eso que son 3 veces la UMA, se va a multiplicar por el punto 40, por punto 40%. Pero vamos a empezar primero por saber cuánto es 3 veces la UMA. La UMA dijimos que es 89.62, entonces por 3 tenemos que el valor de la UMA 3 veces son 268.86. Entonces es de 3 veces la UMA. Tenemos que son 795.74 el sueldo diario, entonces a eso es menos los 795.74, traemos de excedente 526.88. 526.88 es lo que nos queda de excedente, que ese excedente lo tenemos que multiplicar por el punto 40, según la ley del IMSS, por punto 40. Bueno, primero, discúlpenme, hay que sacar el salario mensual, porque eso dijimos que esto es diario. Entonces, borramos aquí y esos 526.88 lo estamos sacando diarios, ¿verdad? Entonces hay que sacarlos por mes. Entonces mayo trae 31 días. Entonces lo multiplicamos ese excedente diariamente por 31 días. Nos va a dar 16.333.30. Eso es lo que traemos de excedente durante todo el mes. Y eso ahora sí lo multiplicamos por el punto 40 y nos va a dar a 65.33. Ya sacamos una parte. Después de esos 24.000 que ya teníamos, que es el saldo de base de cotización, el sueldo base de cotización, son 24.667, los ponemos por aquí, 1667.96. Tenemos que en el IMSS nos cobran varios porcentajes por varios conceptos que hay que pagar, ¿verdad? Que hay que cubrir en esa cuota. El primero son prestaciones en dinero, que pues hay que retener al trabajador un 0.25%. Gastos médicos pensionados, 0.3750%. Invalidez y vida, 0.625%, cesantía y vejez, un 1.125%, que si sumamos esos porcentajes para hacerlo un poco más sencillo, nos va a dar 2.375%. Entonces, eso diario lo vamos a multiplicar por 2.375% y eso nos va a dar 585.86. Entonces, teniendo estas dos cantidades, lo sumamos, los 65.33 que nos salieron multiplicando los 16.333 por el punto 40, más los 585.86, y nos va a dar 651.20. Esta es realmente la cuota que vamos a pagar mensualmente por la cuota del IMSS. El trabajador es lo que tiene que pagar. Bueno, ahora proseguimos con el impuesto sobre la renta, el ICR. Empezamos, aquí está la estructura de cómo debe de ir, pero vamos a ir viéndolo paso por paso. El primero hay que poner las percepciones grabadas que tenemos. Entonces empezamos con el saldo diario que nos habían dado en los datos, que son los 335 pesos. Eso recordamos que todo lo vamos a sacar mensual, entonces tenemos que multiplicarlo por 7. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a empezar a poner aquí percepciones, porque como el empleado tiene varias percepciones, hay que hacer una suma para poder sacar el primer dato.
Entonces empezamos con el sueldo diario, perdón. Son 335. Para sacarlo mensual vamos a multiplicarlo por 4, que eso nos va a dar 2345. Y hay que multiplicarlo ahora por... Discúlpenme, era por 7 días, que son los 7 días de la semana, que nos van a dar los 2345. Ahora sí, por 4 semanas que tiene el mes. Entonces esto ahora sí nos va a dar el sueldo diario, que van a ser 9380. Sí, este es el dato correcto que necesitamos. Por falta de espacio voy a borrar y solamente voy a poner el resultado para ahorrar espacio. Entonces tenemos que el sueldo diario quedó en 9380. Ahora tenemos la primera percepción, que nos decía que era los vales de despensa. Aquí los tenemos, que son 1500 mensuales. Esto ya no lo da mensual, entonces solamente ponemos la despensa a 1500 pesos mensuales. Después nos da el transporte, sí, aquí está, que nos decía que era el 3%, que habíamos sacado en un principio que era 10.05%, digo, de pesos diarios. Transporte, el 3% del 335 era 10.05, y hacemos lo mismo para sacarlo mensualmente, que es multiplicarlo por los 7 días de la semana, que eso nos va a dar 70.35 por las 4 semanas que tiene el mes. Son 281.40. Entonces de transporte tenemos al mes que le vamos a dar 281.40. Igualmente por espacio vamos a borrar y solamente dejaré el transporte 281.40. Entonces después tenemos la prima dominical. La prima dominical que nos decía que lo sacamos porque decía que el descanso son jueves cada semana. Entonces esto nos quiere decir que Juan trabaja los domingos. Entonces por ley, como ya lo mencioné antes, se tiene que pagar una prima dominical. Entonces sacamos la prima dominical. Esto es los 83.75, perdón. Los 83.75 son, ya los habíamos sacado por 7 días, o sea, diariamente, entonces semanalmente, perdón. Entonces ahora se va a multiplicar nada más por 4, que son las 4 semanas. Por 4 tenemos que de prima dominical mensualmente vamos a tener 335 pesos. Entonces, igualmente voy a dejar la prima dominical, solamente el total que nos dio, que son 335 mensuales, lo que le vamos a dar de prima dominical. Después tenemos el premio de producción que nos viene mencionando. En el mes de mayo él se ganó 3.500 pesos de premio de producción. Entonces, premio de producción 3.500. Y por último tenemos el servicio ahora sí del comedor, que lo tenemos por mediodía. Eso quiere decir que son los 27.91 que equivalían diariamente que le íbamos a dar de servicio de comedor a la persona, recordando que era el 8.33% basados en lo que nos dice el artículo 32 de la ley del IMSS. Ya lo habíamos platicado anteriormente. Entonces sacamos que era 27.91 pesos lo que le tenemos que dar diariamente al trabajador por esa comida. Entonces igualmente por 7 días que tiene la semana, eso nos da 195.37, y ahora eso por las 4 semanas que tiene
el mes. Son 781.35. Este es el total de lo que le vamos a dar por el servicio de comedor. Entonces igualmente voy a borrar y solamente voy a poner servicio de comedor 781.35. Eso en total son todas las percepciones que él va a recibir. Entonces la sumamos y nos va a dar 15.778. Eso es lo que va a recibir de percepciones grabadas. Entonces va a ir a nuestro primer renglón según la estructura para sacar nuestro ICR. Entonces lo ponemos 15.778. Entonces después nos vamos a basar en estas tablitas que nos da ya la ley del trabajo, el ICR, la ley del ICR, que aquí viene esta tabla. Es para sacar la tarifa mensual. Entonces tenemos que son 15.778. Entonces caemos aquí, ¿verdad? El límite inferior son 13.381 y no pasa tampoco los 26.988 que nos marca aquí. Entonces esto quiere decir que nos vamos a basar en esta línea. El sueldo está en estas cuotas. Entonces aquí es lo que nos va a ayudar. Entonces con ayuda de esta tabla vamos a poner el límite inferior. Aquí nos dice que el límite inferior son 13.381.48. Aquí está, de este lado lo tengo marcado, 13.381.48. Entonces lo ponemos 13.381.48 y esto nos va a dar el excedente que hay entre el sueldo que nos dio y el límite que marca la tabla. Esto va a ser igual a 2.396.27. Entonces ahora sí, a este excedente que nos da del límite inferior le vamos a sacar el porcentaje aplicable, que igualmente aquí nos lo da la tabla, es el 21.36. Es el porcentaje que le tenemos que poner. Entonces es un por 21.36% y nos va a dar igual eso a 511.84. Y aquí nos marca una cuota fija, la cuota fija que son 1.417.12. Esa es la cuota fija, esa se la vamos a sumar a lo que ya nos dio del porcentaje. Entonces, más los 1.417.12. Okay. Y esto ahora sí nos va a dar el impuesto del artículo 96 de la Ley Federal del ICR, que nos da a 1.928.96. En esta tabla o en esta ley también nos dice que hay subsidios para algunos trabajadores que ganan estas cantidades, ¿verdad? Perdón, aquí en esta. Juan Pérez, nuestro empleado, no está dentro de estas que tienen subsidio. Entonces, a él le aplica 0 de subsidio, ya que él gana más de 7.382.34. Entonces, en adelante, a partir de ese sueldo en adelante, no se le aplica ningún subsidio. Entonces, a Juan Pérez no le aplica nada, entonces es un 0. Y ahora sí, vamos a sacar, son los 1.928.96. Este es el impuesto que vamos a retener en concepto de ICR. Y ahora sí, ya con todos los datos que hemos reunido durante todo este video,
vamos a poder sacar nuestro sueldo mensual de mayo. Entonces vamos empezando. Tenemos que el importe mensual que él va a tener, o su sueldo mensual que sin deducciones él va a tener, van a ser 15,778. Ahora sí, vamos a restar la cuota del IMSS, que de este lado lo tenemos, son 651.20 menos los 651.20 menos el ICR que acabamos de sacar, menos ICR que también lo tenemos por este lado, 1928.96. 1928.96. Esto nos va a dar un total de 13,198 pesos. Esto es lo que nuestro trabajador va a recibir en el mes de mayo, 13,198 pesos. Muchas gracias por verme y escucharme. Gracias, bonita tarde, bonitas noches. Gracias, maestra.